Estamos compartiendo con todas y todos ustedes Filosofía Peronista en el encuentro número 23, casi terminando ya. Filosofía Peronista que se nos presenta como la teoría que explica o justifica el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Principio que por otro lado determina el modo y la manera de vivir de los que integramos el proyecto político peronista. Recordando siempre el lema de esta materia, según el cual el hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Mensaje que nos dejó el general Perón el 9 de abril de 1949, cuando nos transmitió su comunidad organizada en la Universidad de Mendoza. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 11, que se refiere a la relación entre ese hombre y esa mujer, que para nosotros es una dignidad, y la cultura argentina. Ayer vimos que dentro de este tema entendemos por cultura o por hombre o mujer culto aquel que tiene en cuenta en primera instancia, al hombre, a la mujer, al ser humano que tiene a su alrededor. Y nunca más oportuna esta consideración de la valoración del hombre, de la mujer, del ser humano que tiene el peronismo en este momento de nuestra historia, hoy jueves 19 de marzo de 2020, en el que estamos soportando una pandemia, y casualmente hoy nuestro presidente se puso al frente de la tarea proponiéndonos una responsabilidad compartida en base a la solidaridad, a la cultura de la solidaridad que se propone en esta filosofía peronista. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de el hombre, la mujer y la cultura, recordando siempre el esquema general de la doctrina peronista referida a este tema, que no me voy a cansar de repetirlo, según el cual el principio fundamental filosófico expresa que para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos. ¿Qué quiere decir? Que por el solo hecho de ser una persona somos merecedores del ejercicio de todos los derechos, empezando por el de la salud, sin el cual no podemos ejercer ningún otro derecho. Además, para nosotros, el hombre y la mujer es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. Por el solo hecho de ser hombre o mujer, somos merecedores de ese respeto. Por otro lado, para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entendemos siempre al hombre y a la mujer en comunidad, como participante de una comunidad, como parte de una comunidad. Y por último, vemos en el hombre y en la mujer valores espirituales, porque lo consideramos una armonía de materia y espíritu. Entonces vamos a continuar con el apartado cuarto del capítulo 11 de Filosofía Peronista, hablando de la cultura popular. ¿Qué entendemos o qué entendía Perón por cultura popular? Y nos decía el 17 de octubre de 1953.
Queremos una cultura para el pueblo. Queremos que esa cultura esté al alcance de todas y todos los hombres y mujeres de este pueblo, para que así cada uno y cada una pueda ser artífice de su propio destino. Esta es otra forma de definir lo que el peronismo se propone como finalidad suprema, que es lograr la felicidad del pueblo, que cada uno pueda ser artífice de su propio destino, para lo cual la comunidad debe, el gobierno y el Estado le deberían brindar esa posibilidad. Dentro de la línea de recuperación de los más caros valores de la argentinidad, el peronismo levanta la bandera de la lucha por la cultura para todos los trabajadores y las trabajadoras. Frente a esto, todas las virtudes del pueblo deben aflorar a la superficie y servir de sustentación a la creación cultural. Como decíamos anoche, hablando de la cultura nacional, la importancia de la cultura nacional, de la misma manera que consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano, en una comunidad, insertos en una comunidad, también entendemos a la cultura nacional inserta en la cultura mundial, pero debemos nosotros, como argentinos, expresar nuestra personalidad nacional a través de nuestra cultura. Una cultura de contenido popular buscará directamente sus elementos en el hombre y mujer del pueblo y en las creaciones que lo interpreten. Serán los elementos de nuestra cultura el sentido sincero y humilde de la vida, nuestras tradiciones, nuestra poesía, nuestra música popular, elementos que unidos a la creación artística y científica que se nutra de ellos, darán por resultados el sello peculiar y argentino de nuestro patrimonio cultural. Repito esto por su extraordinario valor. Serán los elementos de nuestra cultura el sentido sincero y humilde de la vida, nuestras tradiciones, nuestra poesía, nuestra música popular, elementos que unidos a la creación artística y científica que se nutra de ellos, darán por resultados el sello peculiar y argentino de nuestro patrimonio cultural. En las concepciones liberales de la cultura contemporánea se ha pretendido hacer una escisión entre la llamada cultura de masas y la cultura de élites. Es una pretensión que no tiende sino a quitarle personalidad a nuestro pueblo, encuadrándolo dentro de normas y costumbres inferiores que anulan su auténtica vida, de modo que obedezca solo a las directivas interesadas de una clase dirigente, y mucho peor si esa clase dirigente responde a intereses extranjeros, como lamentablemente nos pasó tantas veces. Por eso el peronismo propugna la reforma cultural argentina centrándola en el pueblo, que al adquirir conciencia social ha superado su condición de sumergido y de despersonalizado para ocupar el primer plano como gestor del futuro de la nación. Así debería ser, ¿no? La cultura está encaminada a promover la superación espiritual de este pueblo. Cuando decimos que nosotros reconocemos valores espirituales, porque consideramos al hombre y a la mujer armonía de materia y espíritu. Por lo tanto, nuestra cultura está encaminada a promover la superación espiritual de nuestro pueblo. Por lo tanto, la orientación peronista de la cultura entraña una conducción
que tiende a conformar nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevas formas de vivir, a fin de que cada hombre y mujer aporte los puntos de vista desde su respectivo ángulo, pero que todos se orienten hacia el mismo objetivo: lograr un hombre y mujer solidarios en una comunidad solidaria. Lograr un hombre y una mujer solidarios en una comunidad solidaria. La acentuación del carácter popular y argentino de nuestra cultura no implica desconocer el valor de aporte de la cultura europea o de cualquier otro lado, pues tenemos bien presente que la cultura es universal. También sabemos que en la medida en que nuestra cultura usufructúa de la cultura europea o de cualquier otro lado, esta necesita vitalmente de la nuestra, de modo que podemos, a través de este medio, ser los gestores de una nueva conciencia y de nuevas formas de vida que el mundo está reclamando con urgencia. Y lamentablemente nosotros los peronistas estamos en deuda con nuestra gente en la transmisión de estos valores y de esta concepción de la cultura. El mundo necesita un renacimiento de equilibrio, donde tanto las fuerzas del espíritu como las de la materia tengan su justa compensación. Y vamos a ver otra característica, mejor dicho, la característica esencial de la cultura popular, la cultura y la solidaridad en este tema 5 del capítulo 11. No es el espíritu gregario individualista el que crea la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, sino el espíritu de solidaridad. Nos lo dijo el general Perón el 13 de febrero de 1953 en la disertación sobre la forma de ejecución del segundo plan quinquenal. No es el espíritu gregario individualista el que crea la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, sino el espíritu de solidaridad. No será el espíritu gregario individualista el que nos sacará o nos ayudará a solucionar este problema de la pandemia del coronavirus, sino el espíritu de solidaridad. La cultura peronista toma al hombre y a la mujer en todos sus aspectos de acuerdo a los lineamientos generales de la doctrina nacional. Es decir, que después que están dadas las bases en el campo económico, político y social, completa el cuadro con la formación integral del hombre y la mujer argentinos. Una vez que ha puesto el problema, que ha resuelto el problema del salario, de la vivienda, de los derechos sociales y políticos, el peronismo proporciona al hombre y a la mujer la posibilidad y la seguridad de su evolución cultural, a fin de que no transforme su vida en una mera lucha por su subsistencia, quedándose exclusivamente en el orden material, sino que se pueda elevar al orden de lo espiritual y de lo trascendente. A este respecto nos dice Perón: para nosotros la cultura es al mismo tiempo un problema moral, intelectual y físico, las tres cosas. Para nosotros la cultura es al mismo tiempo un problema moral, intelectual y físico. No podríamos concebir un hombre o mujer completos, un hombre o mujer integrales que no hubiera realizado esas tres clases de cultura: cultura moral, cultura intelectual y cultura física. Nuestro movimiento, esencialmente popular, parte de una concepción del hombre y la mujer diferente de la que tenía la oligarquía y yo diría
diferente mundialmente a la mayoría de los proyectos políticos hoy en vigencia. Y esta concepción informa todo nuestro pensamiento y nuestra acción. Esta concepción filosófica o este principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es a su vez dignificable. El concepto peronista de cultura depende de una valoración propia del hombre y la mujer, que es la que acabo de expresar. Para el justicialismo, el hombre y la mujer es una armonía maravillosa de fuerzas materiales y espirituales, y tal armonía solo puede realizarse en el medio social. El destino personal está fundamentalmente ligado al destino de la comunidad. Qué hermosa frase para el momento que estamos viviendo en la República Argentina, hoy jueves 19 de marzo de 2020, frente a la pandemia internacional que estamos sufriendo. El destino personal de todos y cada uno de los argentinos y argentinas está fundamentalmente ligado al destino de la comunidad. Esto quiere decir que lo que el hombre o la mujer puede llegar a hacer depende de lo que sea la comunidad en que actúa. Y a su vez, la comunidad depende de lo que haga cada hombre y cada mujer. Las posibilidades del individuo están enmarcadas en las posibilidades sociales. Así, en una sociedad pobre e ignorante, por más capacidad que el individuo tenga, es muy difícil que llegue a ser rico e instruido, y si en alguna medida lo logra, es lógico pensar cuánto más hubiera alcanzado en condiciones generales más propicias. Si del destino del grupo depende el de cada individuo, se pone de manifiesto que la situación del semejante es la prolongación de la de uno mismo. Repito, si el destino del grupo depende el de cada uno, se pone de manifiesto que la situación del semejante es la prolongación de la de uno mismo. El hombre y la mujer que ha llegado a sentir que la sociedad es su medio natural de realización, que ha logrado comprender la falsedad de la teoría que sostiene que el hombre o la mujer es el lobo del hombre, tiene ante sus semejantes una capacidad de comprensión, de respeto, de ayuda, en suma de solidaridad, que no posee el que no está compenetrado vitalmente de estos conceptos. Y para que no nos los olvidemos nunca, por lo menos los que vean esto, puse bien visible que para nosotros este hombre o mujer tiene el elemento fundamental de la cultura, que es la solidaridad. En efecto, consideramos que el sentimiento de la solidaridad es definitorio para la cultura, porque él implica la posesión de valores humanos fundamentales. Y veamos cuáles son estos valores humanos fundamentales que implica la posesión de la cultura. Superación del egoísmo personal, que es una actividad primaria con respecto a la solidaridad. Trascendencia de los intereses individuales biológicos hacia los del hombre y la mujer plenos. Conciencia del destino social del hombre y la mujer. Evolución integral y, en síntesis, madurez de pensamiento y de sentimiento. Entonces, la verdadera cultura
para nosotros es la que nosotros defendemos la verdadera cultura, la cultura de base popular, y consideramos que no seremos cultos si no ampliamos y consolidamos nuestros sentimientos de solidaridad humana, de heroísmo justicialista y de combatividad por los altos postulados del peronismo, doctrina de redención del hombre y la mujer en Argentina, en América y en el mundo. Absolutamente convencido, por lo menos yo, de que nuestro justicialismo o la doctrina peronista es la mejor alternativa a este desastroso neoliberalismo mundial que nos estuvo destruyendo lo nacional y que está destruyendo el planeta. Debemos ir a las ciencias, a la arte, a la literatura y a todas las manifestaciones culturales provistos de ese sentimiento rector del verdadero progreso humano, el sentimiento de solidaridad social. Para nosotros, en este terreno también es guía Eva Perón, que volcó sus sentimientos en la solidaridad hacia los más necesitados, los oprimidos y hambriados por el capitalismo y los humillados por la oligarquía gobernante antes de Perón. Persona culta fue Eva Perón, que en su entrega a la lucha por la justicia se fue dando hasta el extremo trágico y glorioso de todos conocidos. En este terreno, Perón es guía, ya que ha consagrado todos los minutos de su vida a la liberación integral del pueblo y del país, como tantos argentinos y argentinas también. Para nosotros, en fin, el hombre y la mujer culto es aquel que en el más elevado o modesto escalón de la jerarquía social hace lo más que puede en bien del prójimo a quien considera su hermano y compañero de ruta. Arrieros somos y por el camino vamos. Lo importante no es solo ser buen arriero, sino ser también buen compañero entre los arrieros y las arrieras. Y con esto damos por finalizado este anteúltimo capítulo de Filosofía Peronista referido a la relación entre el hombre y la cultura. Y como siempre vamos a compartir con ustedes la síntesis que nos dejaron los primeros peronistas cuando hicieron filosofía peronista. En la introducción, el concepto de cultura varía según la concepción que se tenga del hombre y la mujer. La oligarquía tenía una concepción para los que su grupo y otra para los de su grupo y otra muy distinta para los hombres y mujeres del pueblo. Esto determinó el carácter antipopular de todas sus mezquinas manifestaciones culturales. El justicialismo, en cambio, recupera para el hombre y la mujer su verdadera dimensión al afirmar su carácter de ser espiritual y social. En consecuencia, exalta el sentimiento de solidaridad. Tal concepción del hombre y la mujer trae una nueva concepción de la cultura. Y vamos a ver ese concepto de cultura. La oligarquía equiparó el concepto de cultura a suma de conocimientos. En cambio, el peronismo, para que esa suma de conocimientos sea cultura, debe estar orientada hacia la felicidad del pueblo. La suma de conocimientos que no tienen esa intención moral no es cultura, por lo menos para nosotros. La relación entre lo nacional y lo universal, la universalidad y la nacionalidad de la cultura. La cultura no es patrimonio de una clase, de un país o de una zona de países, sino que es patrimonio universal. Todos los pueblos han hecho aporte a la cultura, pero para que los aportes de los pueblos perduren, es necesario que surjan de la base mismo de cada hombre, de cada mujer y de cada pueblo.
Y por último, la cultura popular. Para nosotros, la cultura peronista, al alcanzar de todos los hombres de... la cultura, estoy cansado. La cultura peronista, al alcance de todos los hombres de pueblo, es de contenido popular, pues extrae sus principales elementos del seno de los trabajadores, de las trabajadoras, de las creaciones que interpretan su sentir y de las particularidades que caracterizan su suelo. Y con esto vamos a continuar con el último tema, que es la cultura y la solidaridad. El sentido de solidaridad impregnando todas las manifestaciones culturales es definitorio de los valores de estas, pues implica la posesión de valores humanos fundamentales, intereses individuales biológicos hacia los del hombre pleno, conciencia del destino social del hombre, evolución integral, en suma, madurez de pensamiento y de sentimiento. Y con esto sí damos por finalizado hoy nuestro encuentro y finalizamos también el capítulo 11 de Filosofía Peronista, y mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con el último capítulo de Filosofía Peronista referida a la tercera posición peronista, la armonía en todo, la tercera posición. Muy buenas noches a todos y a todas, a cuidarse todos y todas, a quedarse en casa, a ser solidarios, porque esa es la verdadera cultura que propone el peronismo.